Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 26 de enero del año 1928, hace 95 años exactamente, las tropas norteamericanas dicen tener una gran victoria al tomarse el Chipote, una montaña, un cerro segoviano mítico porque las mismas tropas norteamericanas dudaban de su existencia, habían preguntado a distintas personas en distintos lugares y le daban cualquier cantidad de versiones al grado que llegaron a escribir a los mandos superiores que pensaban que eso era un lugar inventado para despistarlo. Pero finalmente lo encuentran y por más de un mes se producen enfrentamientos alrededor del Chipote. Durante 16 días hay un sitio a las tropas que están en la zona del Chipote, que es una zona bastante más amplia que el cerro como tal, hasta que finalmente las tropas dirigidas por Sandino abandonan el cerro. 2 días más tarde de la retirada logran las tropas llegar hasta la cúspide y darse cuenta que han sido engañados. Pero bueno, vamos a contar bien la historia. Está con nosotros el doctor Clemente Guido, historiador, para hablar un poco acerca de ese hecho hace 95 años. Gracias, Néstor, por esta oportunidad que nos da de conversar y comunicarle a los televidentes este importante hecho. Yo insisto en que el Chipote no es simplemente una batalla más de las muchas batallas, sino que es la batalla, bueno, en primer lugar la batalla que casi no se da, pero sobre todo la oportunidad que tuvo el general Sandino de tomar la decisión más importante, estratégica, que tomó en ese momento. Es decir, la que definió al general Sandino de cara a los siguientes años. Y al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, fundado por él meses atrás. No sé si quieres que haga una introducción breve de cómo llegamos al Chipote, porque el Chipote no aparece de la nada. Sí. O sea, cuando el general inicia su rebelión contra la intervención norteamericana, en mayo del 27 dice, no, yo no me junto a este pacto donde entregamos los liberales las armas a los yanquis, cuando los liberales ya estaban en Buaco, a punto de entrar a Managua victoriosos. O sea, les arrebataron la victoria de la revolución constitucionalista, se las arrebataron los yanquis, y Moncada dejó que se las arrebataran a cambio de la promesa de la futura presidencia que le dieron. Como efectivamente en 1929, y en enero él asume, le cumplen, ¿verdad? Y los conservadores son obligados a entregar la presidencia. Pero en ese lapso, desde mayo, digamos, hasta julio del año 27, Sandino pues tiene una especie como de para adentro, a ver qué hago. O sea, él sabe claramente quiénes son los yanquis, sabe su poderío, y sabe que el pueblo que él va a convocar a una guerra contra los yanquis, pues no está ni tan convencido de eso, por un lado, y por otro lado, no están preparados para eso tampoco. Entonces, la primera batalla que se da en julio en Ocotal es el momento en que Sandino se da cuenta de que ese tipo de guerra civil no funciona contra los yanquis, y menos en las condiciones de ciudad. Que los yanquis son buenos en la ciudad, que saben hacer la guerra en la ciudad y que salen victoriosos, como resultó en Ocotal. ¿Ya? Y la aviación. Y se da cuenta Sandino en Ocotal de que hay un elemento que no era parte de las guerras civiles en Nicaragua, antes de él, que es la aviación norteamericana, que causó estragos en la población campesina que lo acompañó a Ocotal. No digo en la guerrilla que él llevaba, sino en la población campesina, porque era la tradicional toma de una ciudad, como era en la guerra civil. Cuando él se va de Ocotal, se interna en las montañas, huyendo de los que lo perseguían, que eran los marines, y se les desaparece. Ahí comienza el mito del Chipote, porque realmente él sí se desaparece de la vista de los marines, no saben dónde se mete. ¿Dónde está Sandino? ¿Dónde está esa gente que es una rebelión
que sofocaron, pero que ¿dónde están? Pues, ¿qué se hicieron? Es una tropa grande la que se les perdió. Y es que se fueron al Chipote, que sí conocía a Sandino y su gente. El Chipote era hoy es una loma muy pelada, mucho más, yo tengo más pelo que esa loma en el Chipote por el despale, ¿verdad? Los de Quilalí saben esto. En ese momento era una montaña espesa, muy difícil de penetrar. Y Sandino se interna en esa montaña y la convierte en su cuartel general, mientras decide qué hace también, porque ya se dio cuenta de que la guerra de ciudad no resulta, de que hay una aviación poderosa, de que los yanquis en las ciudades son buenos para defenderse, que no los vas a sacar fácilmente de una trinchera, y entonces él toma la decisión en ese momento de crear el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. En 1927 y en agosto en septiembre está fundando el Ejército Defensor en los primeros días, y cambia un poco el llamado, pues ya no es el llamado a una guerra civil, sino a defender la soberanía nacional frente a una potencia extranjera, que son los Estados Unidos, invadiendo Nicaragua o siéndoles permitido pisotear Nicaragua por el gobierno conservador de Adolfo Díaz, y con la anuencia implícita en el Pacto del Espino Negro de los liberales de Moncada. Todavía ahí Sandino está definiendo su perfil. Él está definiendo su perfil político, ideológico y también su perfil de militar. Como bien dicen, Sandino no era un militar, no era de formación académica militar, y tampoco sus hombres, no sus principales hombres que estaban con él en ese momento. Sandino se interna en la montaña y los yanquis, como bien dijiste vos, lo comienzan a buscar, pues, para aniquilarlo, pues, porque al final esa era una tarea no concluida en Ocotal. Cuando llegan a la conclusión los yanquis, que bien dijiste, que el Chipote no existe. Incluso hay un informe que se publica en uno de los partes de guerra de los marines, que dicen, no, dice, a estas alturas Sandino ya está en Costa Rica, ya se fue a Costa Rica, dicen ellos. Hasta eso llegaron a pensar, que Sandino se había ido a Costa Rica. Estaba bien secreto el Chipote, y la población callada, ¿verdad? O mandando señales equivocadas para que los yanquis tomaran desinformación. Sí. Ya estaba operando la inteligencia del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que era desinformar a los yanquis. Pero hubo un hecho que hizo que los yanquis retomaran el tema de Sandino. Después que se crea el Ejército Defensor en septiembre, a inicios de septiembre, Sandino ataca San Juan de Telpaneca. Ataca Telpaneca, una vez más ataca Ciudad, pero esta vez lo hace en la madrugada. Comienza a las 1 de la mañana y a las 5 retirada, corneta de retirada, porque él ya sabe que va a venir la aviación y eso no le conviene. Sí, es que tal vez esta parte es importante. A ver, Sandino viene de la experiencia, o más bien conoce la experiencia de la ocupación de 1912. La resistencia nicaragüense es aplastada en esa ocupación de 1912 hasta 1925. El ejército norteamericano viene de la experiencia de la guerra convencional, que significa la Primera Guerra Mundial entre el 1914 y 1918. Es decir, ellos traen esa experiencia. Ya la aviación empieza a funcionar, pero empieza a funcionar principalmente en el combate aéreo. Correcto. No hay todavía experiencia de aire-tierra. En Nicaragua se produce un hecho histórico con respecto a la aviación, y es que por primera vez se ocupa la aviación para atacar de aire a tierra y para bombardear. Correcto. Y bombardear no solamente al enemigo militar, sino también a la población civil. Claro. Suponiendo que ahí esté el enemigo. Sí, suponiendo que ahí esté el enemigo. Y esa es una práctica que todavía vemos hoy día, pues el bombardeo de poblaciones civiles supuestamente para aniquilar a grupos o focos de resistencia a los intereses norteamericanos en todo el planeta. Todavía eso lo vemos hoy día. Pero estos son hechos históricos importantes, porque eso da más o menos una idea de qué cosa es este enfrentamiento de Sandino contra el ejército
norteamericano en Nicaragua. Armas superiores de última generación en aquel momento, sí, bien abastecidos en equipos y demás. Ya con barcos en la costa. Con barcos en la costa. Apertrechados con municiones. Con municiones, pero además con el apoyo de artillería y con el apoyo aéreo, que se ocupa por primera vez aquí en Nicaragua ya contra estas posiciones y contra la población civil. En el documento que hay sobre la toma del Chipote está una descripción que hace Sandino, sí, de cómo aniquilan todo alrededor del Chipote, no dejan literalmente nada de vida, ni piedra sobre piedra, ni tampoco vida. Dice, matan a la población alrededor sin importar sexo, sin importar edad. Nada. Matan a los animales, no importa si son de asta o casco, dice. Es decir, todo alrededor del Chipote lo vienen aniquilando justamente para amedrentar, porque todo esto tiene como fin amedrentar, además sí, del uso de artillería, el uso de bombas, 100 libras, bombas de 100, bombas de fósforo, hoy prohibidas supuestamente según las convenciones de guerra, pues, pero entonces todo eso, en ese marco es que ocurren todos estos hechos. Sí, y entonces Sandino, después de Telpaneca, ¿verdad? De Telpaneca, ya no vuelve a atacar otra ciudad, ya no vuelve, porque no pudo tampoco sacarlos de las trincheras los yanquis, porque ellos atrincherados no salían. Sí. Entonces, a pesar de que fue un combate bien terrorífico para los yanquis, porque ellos lo narran en sus partes de guerra, sí cayeron algunos, pero no hubo la toma de la ciudad. Entonces Sandino prácticamente renuncia a la ciudad y va a llegar ese momento en que va a iniciar la emboscada. Ya, o sea, mejor esperar en la montaña que los yanquis quieran llegar donde él está y hacerles emboscada. Y eso es el hecho que hace la decisión de los yanquis de buscar ese Chipote, porque sí existía, se dieron cuenta, donde estaba escondido él, y aniquilarlo. Y eso fue después de diciembre del 27. Porque en diciembre del 27, valga dar a conocer que antes de diciembre del 27, o sea, ya entre septiembre del 27 y diciembre del 27, el 8 de octubre de 1927, se da el primer derribo de un avión norteamericano por la Chulona. La Chulona era una arma inventada por la guerrilla sandinista para tirarle a los aviones. ¿Qué hicieron? En una montaña, ellos se subieron a la montaña, los aviones tenían que pasar casi cerca de la montaña, sí, a menor altura, pues. No esperaban que ahí hubiera una ametralladora creada precisamente con armas de ellos por los sandinistas y se la derribaran. Y ese primer avión que cae el 8 de octubre de 1927 fue un golpe brutal que no reconocen los yanquis, dicen que tuvo desperfectos mecánicos y que fue a caer a Condega. Ciertamente hay una fotografía del primer avión y el piloto y el copiloto mueren porque eran dos los que iban en cada avioneta. Eran avionetas ligeras de combate con armas ametralladoras, bombas, las dejaban caer. El piloto y el artillero. Sí. Y el otro iba tirando la bomba y toda la cosa. Entonces, ellos son derribados el 8 de octubre. Entonces, ya hay un golpe duro y ya los yanquis dicen, bueno, esta cosa no es tan simple. Y comienzan a traer más hombres y a organizarse mejor. Pero hasta ese momento todavía, hasta diciembre del 27, los que van al campo son los tenientes. O sea, no van los capitanes y no van los de arriba, no van los mandos superiores de los marines. Esto te lo digo porque un teniente que queda atrapado en Jilalí después de la emboscada de diciembre del 27, critica a sus mandos y dice, aquí no viene ninguno de los grandes, solo nosotros nos están mandando. ¿Verdad? Y ese teniente norteamericano dice que por qué razón ellos están en Jilalí atrapados, porque después de la emboscada de Jilalí del 31 de diciembre del 27 y el 1 de enero del 28, en que son aniquiladas parte de la tropa norteamericana con los nicaragüenses que ya andaban con ellos de la incipiente Guardia Nacional, los que logran sobrevivir se acuartelan en Jilalí y no tienen por dónde huir.
no tienen por dónde huir. Entonces este teniente, no recuerdo el apellido de él ahorita, escribe un diario que termina actualmente en el archivo de los Estados Unidos de Norteamérica, del Archivo General de los Estados Unidos, de Estados Unidos, del Congreso. Y ya tuvimos acceso al diario, ya lo tenemos. Incluso se publicó en una de mis revistas sobre Sandino parte del diario. Creo que lo publiqué completo, incluso porque no es muy grande. Y él ahí dice que por qué ellos, estos soldados norteamericanos, están en Quilalí a punto de ser desbaratados por esta gente que él mismo reconoce, no son, dice, no son bandidos, dice, estos son nicaragüenses, dice. Él lo reconoce en el diario y dice, mientras en Managua hay un presidente, dice, que está en el segundo piso de la casa presidencial tenía 2 pisos, y en el piso de abajo están los marines defendiéndolo y él en el de arriba bebiendo licor, whisky y tranquilo, que se refería a Adolfo Díaz en ese momento. Sí. Entonces, porque tenía esa fama Adolfo Díaz, pues, de tomador y mujeriego. Y imagínate que ese marine en su diario ya hace mención de esa fama y dice, nosotros ¿por qué estamos aquí? Dando la vida por este hombre. ¿Por qué no vienen ellos? Que es parte de la desmoralización de la tropa, que empieza bien temprano. Sí. Ponte en el lugar de ese marine, de ese teniente. Está en Quilalí, un territorio totalmente desconocido. Acaban de matar a un montón de hombres de su mando. Él es sobreviviente junto con otros. ¿Y qué espera? Es la muerte. Y Sandino está rodeando Quilalí. Sandino tiene un escrito donde menciona la vista que él tiene de Quilalí y dice, estos morfinómanos, dice, están quemando el pueblo. El teniente explica por qué es que le pegaron fuego a un montón de casas, sin saber que Sandino pensaba que le estaban pegando fuego a todo el pueblo. Y es para abrir una brecha donde aterrizar el avión que lo iba a llegar a rescatar. Un piloto, uno solamente, se ofreció voluntario para ir a sacar a los marines. Y ciertamente llegó. Y llegó y hizo varios vuelos, aterrizaba, salía. Entonces, para que hubiera una pista de aterrizaje en Quilalí, le pegó fuego como a 10 casas para que pudiera ver la pista de aterrizaje. Entonces Sandino desde la montaña veía así, estos más están quemando Quilalí, son unos salvajes. Lo que pasa es que ya había ocurrido también en Ocotal habían quemado casas. Claro, sí. Entonces, lo que te quiero decir es que esa emboscada de diciembre del 27 y primero de enero del 28, donde muere Tomás Bruce, el famoso Tomás Bruce, barrio Campo Bruce, de Managua. Sí. Ya, que después le ponen el nombre a Moncada, le puso el nombre del barrio, de obrero, le puso el nombre de este teniente también, porque eran tenientes, como te digo, Bruce, Tomás Bruce. La cosa es que los yanquis se dan cuenta de que Sandino ya es una amenaza real, y de que esas emboscadas ya le causaron baja. Eso ya no se puede. Entonces lanzan una ofensiva de 4.000 hombres contra las montañas, entre norteamericanos y nicaragüenses de la Guardia y otros que ahí iban contra el Chipote, porque logran localizar más o menos dónde está y empiezan a bombardear todo lo que vos contaste, un desastre, y Sandino ahí tiene que tomar su decisión más importante: resistir en el Chipote hasta morir o zafarse y vivir. Y describe a Froilán Turcios, explicándole, bueno, le escribe a su tropa, pero le escribe también a Froilán Turcios explicando. Vamos a hacer una pausa. Pero con la pausa, primero, vamos a agradecer a la banda municipal de la Alcaldía de Managua, que nos acompaña en este programa, y tenemos una primera intervención de ellos. A propósito de esto que hemos venido conversando, cuando Sandino, en mayo, el 4 de mayo de 1927, no acepta los acuerdos del Espino Negro, se van, dice la historia, 30 de sus hombres se van con él. Entonces dejamos a la banda municipal con esta interpretación, eran 30 con él.
Allá va el general, interpretado por la banda municipal de la alcaldía de Managua, que decíamos hemos tenido el gusto de que nos acompañe durante este programa en el que estamos recordando 95 años de la batalla del Chipote. Decíamos que el Chipote representa varias definiciones para Sandino y para el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Justamente le define, o parte de esta definición se le hace llegar a el periodista hondureño Froilán Turcios, que publicaba artículos acerca de la lucha sandinista. Y le dice, vamos a dejar el Chipote, pero eso no importa. Es decir, así en grandes rasgos, eso no importa, porque aquí lo importante es
la lucha, no los sitios, no los lugares. Sí, Sandino le escribe precisamente a Froilán Turcios en enero del 28 y le dice que derrotados los yanquis en los múltiples combates habidos en las cercanías del Chipote, convencidos de la imposibilidad de tomar dicho cerro, se valieron de todos los medios posibles para impedirnos la llegada de abastecimiento, o sea, un bloqueo, incendiando los valles, casas aisladas, las casas, los trojes de maíz, matando sin piedad a sus habitantes de ambos sexos y de todas las edades, haciendo desaparecer todo animal viviente de asta y casco y dejando la zona en la mayor desolación. Testigo, y pone un testigo, un norteamericano, Carleton Bells, era un periodista, el único que había logrado llegar al Chipote a entrevistar a Sandino. Sí. Él fue testigo de esto. Y Carleton escribe después un libro. El único en ese momento. El único norteamericano, sí, además, sí. que por cierto había engañado en Managua a la embajada americana, haciéndole creer pues que él iba para tirarle lodo a Sandino, y al revés, pues Carleton Bells fue un periodista norteamericano solidario con Sandino, y él divulga esa realidad de Sandino. Entonces, dice Sandino que pues inicia pues la batalla, las batallas varias por el Chipote en varios días, pero lo importante es que él nos va a dar a conocer aquí un pensamiento que es clave para comprender la guerrilla que va a seguir después del Chipote, después de enero del 28. Dice: hoy me encuentro acampamentado en otro cerro llamado el Chipotón, ya había dejado el Chipote, y como no es posible, ni mucho menos conveniente, dar a conocer nuestros planes en proyecto, únicamente le decimos a nuestros simpatizadores que no se preocupen ni se desalienten por el abandono del cerro El Chipote. Ya cuando escribe la carta ya no está en el Chipote, porque nuestro ejército está muy preparado y convencido de que nuestro triunfo no consiste en, y esta es la parte medular, nuestro triunfo no consiste en posesionarnos de tal o cual lugar, o sea, la guerra convencional, sino en mantener latente nuestra propuesta armada contra los invasores, o sea, mantenerla viva, latente, y gran parte de nuestro triunfo lo tenemos en manos de la generosa fuerza moral de la democracia de nuestro continente, o sea, la solidaridad internacional. Pero lo básico es mantener latente nuestra propuesta armada contra los invasores. En la medida en que Sandino mantuviera latente, viva, permanente la defensa de la soberanía nacional, y no lo mataran a él, y no destrozaran al ejército EDSN, vivía la bandera. Y al vivir la bandera, los yanquis, cada día que Sandino sobrevive contra ellos, es una afrenta para los yanquis, es una humillación para los yanquis, con todo el poderío que tenían. Y después de esta declaratoria de Sandino, después de esta declaración tan importante, van a pasar desde enero del 28, todo el año 28, el 29, el 30, yéndose Sandino a México, incluso las tropas siguen combatiendo a los yanquis, el 31 y el 32, estamos hablando de 6 años, 5 años y medio, de mantener latente nuestra propuesta armada contra los invasores. Un éxito total. O sea, el éxito de Sandino está precisamente en esto. Este es medular para comprender a Sandino y al ejército defensor. 5 años y medio sin que los yanquis pudieran ni atraparlo, ni fusilarlo. Le mataron gente, por supuesto, y todo, y a él mismo lo hirieron en un bombardeo aéreo, pero después de venir de México. Pero jamás lograron capturarlo, asesinarlo, derrotarlo, ni a él ni a su hombre. Y por el contrario, ese ejército fue creciendo, dominaron toda la Segovia, dominaron la costa caribe de Nicaragua, donde incluso los marines tenían otro barco anclado ahí frente a Bilwi, otro barco, había uno en Corinto y otro allá, y de ahí desembarcaban también y atacaban las zonas del norte de Nicaragua, del Caribe. Y los misquitos y los mayagnas estuvieron al lado de Sandino, combatieron al lado de Sandino. Hay que ver las fotos que conocemos todos, ¿verdad? Que por cierto, acaba de sacar Walter Castillo Sandino un excelente álbum, un álbum de lo más precioso, con más de 100 fotografías, y uno ve ahí los rostros, sí, los rostros indígenas de la costa del Caribe de Nicaragua. Entonces dice Sandino, para que nuestros simpatizadores, dice, comprendan la imposibilidad
de que los invasores nos venzan, debo decirles que para los imperialistas yanquis es más fácil vencer una potencia regular que a Sandino y sus columnas. O sea, es más fácil porque la guerra sería convencional. En cambio, la de Sandino es estoy pero no estoy, aparezco y desaparezco. A mí me da risa un informe de un marine, de un teniente, donde dice, vamos tras Sandino en el informe. Y de pronto hay otro telegrama, son como cablegramas, le llaman ellos. Dice, vamos siguiendo a Sandino. Y en el siguiente dice, no sabemos dónde se metió. No sabemos dónde se metió, se les desaparecía. Después del Chipote, un ejemplo grande de este tipo de guerrilla que él inicia, que va a ser el éxito para él, para Nicaragua, para la soberanía, y un ejemplo para América Latina. Y para otros países. A ver, Vietnam, Ho Chi Minh estudia Sandino, estudia la guerra de guerrillas de Sandino y aplica. Así es, sí. Ho Chi Minh incluso tiene un pensamiento sobre Sandino. Fue publicado precisamente por Walter en uno de sus libros, sí. sobre su abuelo. Pues. Sí. ¿Ya? Cuando los yanquis se toman el Chipote y llegan arriba victoriosos, hay un pleito entre la Guardia y los yanquis. ¿Quién llega primero arriba? Porque los dos querían acreditarse la derrota del general Sandino. Ninguno tuvo victoria de ellos. Al final, los de la Guardia, que eran comandados por yanquis, llegan primero arriba, pues, se la acreditan ellos. Pero es falsa. Sandino se pierde en las montañas. Va para el lado de Jinotega. Y Carleton Bells lo entrevista en Jinotega, ya. Lo entrevista en Jinotega. Entonces, los yanquis creen que Sandino está acabado y el ejército defensor. Mira esto y miren los hermanos televidentes esto. Sandino toma de Quilalí hacia Jinotega. Y el siguiente combate de ese ejército defensor, si él toma de Quilalí hacia Jinotega, nunca lo vas a esperar que te aparezca en la retaguardia de Quilalí, en Condega. La retaguardia de Quilalí. Y eso fue lo que pasó. En febrero, en menos de un mes, en febrero Sandino y sus tropas aparecen en zonas de Condega, en la retaguardia. En el Bramadero. Es decir, el ejército de Sandino, en teoría, derrotado, apabullado por esa... Supuestamente. Es decir, viene de la derrota del Chipote, y vamos a poner entre comillas derrota, claro. Va huyendo. Para los marines, va huyendo hacia el este. Sí. Hacia el sureste, en este caso, pues, porque es de Quilalí hacia Jinotega, ¿no? Sí. Un poco hacia el sureste. Y les aparece en el oeste. En el oeste, así es. Al otro lado. En el oeste. Y les aparecen con otra emboscada, sí. Que era el terror de los yanquis, las embocadas. Y les aparece con otra emboscada que le causan enormes bajas a los yanquis. Y en el Bramadero pierden muchos hombres, y pierden, esa aquí era como una especie como de abastecimiento. Llevaban municiones, llevaban comida, llevaban medicina, y todo eso se fue para el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y cuando estudiamos el Bramadero nos damos cuenta de la estrategia, cómo se movía el Ejército Defensor. Ahí aparece la estrategia. No se movían como un gran bloque, un gran ejército moviéndose. Eso era fácil de detectar. Se movían en unidades pequeñas de 30 hombres. Esas unidades pequeñas tenían un mando militar único y Sandino daba a través de notas las órdenes a esos hombres. Por eso hay muchas de esas notas de Sandino en el archivo de Estados Unidos, porque cuando caían, tomaban eso y los mandaban a Managua, y de Managua a Corinto, y de Corinto a terminar. Además, muchas de esas notas son telegrafiadas, muchas de esas órdenes van vía telégrafo, y el telégrafo va para todos lados hasta llegar al destinatario, ¿no? Entonces, y casi son comunicaciones públicas. Casi, sí. Sí, y por eso también se mentía mucho en los telégrafos. Blanquita Arauz, precisamente, era la telegrafista de ese ejército que mentía mucho para poder confundir a los yanquis. Es decir, no decían la verdad de todo lo que se tenía. Y había claves, el general que recibía el telegrama sabía qué le estaban diciendo, pero el yanqui interpretaba otra cosa. Claro. Y entonces agarraba por otro lado. Si Sandino iba para la derecha, ellos agarraban para la izquierda, porque por ahí los mandaba Blanquita. Habían cosas muy claras como no les tengo miedo y aquí los espero, por ejemplo, en telegrama, pero está dirigido efectivamente al ejército norteamericano, ¿no? Que es la respuesta a aquel ultimátum, creo que es el coronel
ahí se me escapó ahorita el nombre, no, el capitán Hatfield. Capitán Hatfield, que le dice que se rinda, ¿no? Entonces le dice, no me rindo, aquí los espero, ni les tengo miedo y aquí los espero. Así es. Banda de morfinómanos. Banda de morfinómanos. Le encantaba ese adjetivo. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, regresamos con la banda municipal de la alcaldía y continuamos con esta conversación.
gracias a la banda municipal de la alcaldía de Managua, la tumba del guerrillero, dedicada justamente a esa sepultura hoy desconocida del general Sandino, traicionado el 21 de febrero de 1934. No pudieron derrotarlo en la montaña y hubo que traicionarlo, engañarlo, para poderlo capturar y matar inmediatamente ante el peligro que representaba Sandino. Un año después de la retirada, año y un mes después de la retirada de las tropas norteamericanas vencidas por el ejército defensor de la soberanía nacional. Pero decíamos, volvemos nuevamente a los días de 1928, los primeros días de 1928, con lo que ha ocurrido en el Chipote, exactamente el día 26 de enero. Sí, siguiendo con la carta que le escribe Sandino a Froilán Turcio, dice él que lo aceptemos o no, dice, según nos convenga. Bien entendido de que nuestra misión es dar muerte al invasor en el lugar y la forma que podamos. O sea, no hay una cosa así definida de la guerra convencional. No, ahí apareció, ahí lo atacamos, ahí lo dejamos y se acabó. Y nos vamos. ¿Qué fue lo que pasó en el Bramadero en febrero? Reaparece. Y ahí nomasito, 2 meses después, el gran ataque a las minas, que les dolió a los gringos mucho más. A ellos no les importaba cuántos marines morían aquí, muchachos norteamericanos de 18 años, 17, 19 años, que allá en Estados Unidos llegaban los cadáveres. No les importaba a los norteamericanos que mandaban, a los del gobierno y a los banqueros. Les dolió cuando Sandino les ataca las minas y les destruye las minas del capital norteamericano en la costa nuestra. Ahí sí les dolió. Y entonces los banqueros yanquis reaccionaron. Y le reclamaron a los marines, ¿y ustedes para qué están allá? No es para defender los intereses nuestros. Se lo dicen directamente en una carta, un banquero a los marines. Y los marines, muy enojados, por cierto. Uno de ellos le dice, quiere como medio aparentar de que él no es mandado por los banqueros, pero la verdad es que quedó en claro ahí de que sí eran mandados por los banqueros, y los banqueros norteamericanos le estaban exigiendo protección a sus intereses en Nicaragua. Y Sandino era una amenaza para esos intereses. Ya después sigue la guerra, ¿no? La guerra continúa 5 años y más todavía. Hay muchas cosas de qué hablar en ese desarrollo de la guerra. Una guerra de guerrillas contra un ejército fuerte, poderoso, pero que no logran derrotar a Sandino. Son derribados más de 12 aviones durante esa guerra. Ninguno de ellos es reconocido por los yanquis como derribado por las tropas de Sandino. Todos son desperfectos mecánicos. En los informes oficiales. Y al final se estima que después de esa guerra hay varios datos. Unos dicen que, según los reportes oficiales de los marines, con nombre y apellido y lugar de fallecimiento en combate, o ya sea por otras causas consecuentes de un combate, iban heridos, morían después, etcétera, no en el combate. Ellos contabilizan, según la cuenta que yo les hice, parte de guerra por parte de guerra de ellos, no pasan de 80 marines norteamericanos caídos en Nicaragua, lo cual es mucha gente, te cuento, ¿verdad? 80 marines son 80 familias norteamericanas que están preguntándose por qué. Pero si sumamos las cuentas de Sandino, las cuentas de ellos, las de otros autores, como por ejemplo el dominicano, capitán dominicano que estuvo en el ejército de Sandino, héroe nacional de la República Dominicana, Gregorio Urbano Gilbert, él nos hace otras cuentas. Por ejemplo, él narra una emboscada que no es reportada ni por Sandino ni por los yanquis, o sea, y ahí mueren un pelotón entero en las montañas de Nicaragua. Entonces, pero incluso el parte de Sandino sobre los previos en el Chipote, sobre los combates anteriores a la toma del Chipote, habla de 20 muertos, 30 muertos, 80 al final, muertos. Haciendo una suma de todo eso, yo en lo personal, como historiador, de la lucha de Sandino, llego más o menos a un aproximado de 400 a 500 hombres marines norteamericanos, sin tomar en cuenta a los nicaragüenses, que también eran tropas marines. Eran nicas, pero andaban con los marines, sí, a las órdenes de los marines. A esos, los marines, les valía, no los mencionaban para nada. Sí, ni siquiera son contabilizados. Y esos andan más de 2.000. Más de 2.000 hombres murieron al lado de los marines, combatiendo a Sandino. Ahora, el Chipote de alguna manera, es decir, en teoría debiera de ser una derrota militar.
de Sandino, en teoría, porque es Claro. decir, Sandino es obligado a dejar esa posición. Sí. Pero desde un punto de vista pragmático, Sandino dice, ¿pero para qué me voy a quedar? Es decir, nada gano yo con quedarme y defender una posición y morir en esa posición porque no representa mayor cosa. ¿Qué hubiera pasado si Sandino se queda a defender el Chipote y muere en el Chipote? Nada, no pasa nada. Sí. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí. En cambio, él toma la decisión de movimiento constante y sobrevive. Así es, por Como eso bien digo. dijiste vos, si lo asesinaron fue por traición y cobardemente y en tiempos de paz y con un presidente blandengue que permitió semejante asesinato en sus narices. En sus narices, en la Dice puerta Sandino, de su casa. y si mañana u otro día comprendiera la necesidad de evacuar este cerro llamado el Chipotón, pues ya no estaba en Chipote, ahora estaba en el Chipotón, tengo otro cerro mejor llamado el Chipotazo. Y así sucesivamente. Y ciertamente tuvo varios campamentos. Sí. Cada vez que le localizaban uno, lo dejaba y se iba. Ya no volvía a ese. Sí. Ya no retornaba a ese Pero entonces campamento. ahora quiero quedarme solamente en esa victoria militar norteamericana que obliga a huir a Sandino de esa posición, de su posición, que además en las comunicaciones militares norteamericanas hablan de la fortaleza de Sandino, ¿ah? Es decir, el fuerte, la ubicación militar en donde él se está defendiendo, que termina convirtiéndose en una burla para el ejército norteamericano. Sí. Que combate durante varias horas, inclusive un par de días, combate contra muñecos de zacate y fusiles de palo. Así es. Combaten contra el gran engaño que dejó el general. Dejó unos hombres ahí, por supuesto, para que realmente hubiera disparos y cosas, pero la mayor cantidad de lo que veían los yanquis no eran personas, eran muñecos. Y eso le dio oportunidad al general de retirarse dignamente, ¿verdad? Sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro, no fue necesario. Los marines llegan victoriosos, entre comillas, a la cima y pues eso es lo que encuentran. Esa es la gran captura que hacen. Esos son los prisioneros que logran de esa batalla. Los marines quedaron como tontos en esa oportunidad y ciertamente lo fueron y gastaron cantidad de municiones. En esa batalla. Yo le llamo la batalla del Chipote, pero estoy claro de que no es realmente una batalla, pero sí fue una supuesta victoria de los yanquis sobre Sandino, pero realmente fue la gran victoria de Sandino sobre los yanquis, que da inicio a un proceso que termina con los marines montándose en los primeros días de enero de 1933 a sus barcos para irse. El 1 de enero, el acuerdo fue el 1 de para enero. Irse de Nicaragua, para irse de Nicaragua. Claro, dejaron a la guardia, dejaron el plan para asesinar a Sandino. Ahora, en los partes militares norteamericanos, por lo menos en lo que informan a sus superiores, reconocen algunas cosas interesantes. Bueno, que encontraron la casa, que seguramente era la casa donde estaba Sandino, el lugar, la ubicación donde estaba Sandino, porque era elegante, porque tenía camas nuevas. Es la que aparece en la foto sí. del Chipote, es un caserón. Un caserón, ¿verdad? Entonces, y tal. Pero reconocen, por ejemplo, que ahí hay artículos de artefactos voladores norteamericanos. Sí. Es decir, reconocen que el ejército de Sandino ocupa las piezas de aviones derribados para inventarse además armas. Como la Chulona. Como la Chulona, por ejemplo. Y ocupan además, ¿cómo se llama? Hay avituallamiento norteamericano capturado por las tropas de Sandino a las tropas norteamericanas en el campamento del Chipote. Así es. Sí. El Chipote arqueológicamente no ha sido estudiado, te cuento. O sea, no ha habido ninguna investigación arqueológica en el Chipote. Es algo que está pendiente en Nicaragua. Porque seguramente una investigación arqueológica en el Chipote va a encontrar cantidad de cosas. Porque eso era una montaña. Pasó así después, nadie andaba buscando cosas, pues. Y esas cosas las va enterrando el tiempo, las va enterrando. Entonces, a pocos centímetros, 30 centímetros, probablemente encontremos un tesoro de la resistencia sandinista contra la intervención norteamericana ahí en el Chipote. Tal vez de los fusiles de palo, queda alguno. Es posible, todo es posible en arqueología, todo depende de las condiciones del suelo. Así es. Y si el suelo no te arruina las cosas, encontrás maravillas, como la cerámica precolombina de 2300 años que encontramos como que la acabaran de hacer en San Juan de Oriente. Sí. Pero bueno, así que hoy 26 de enero hablar de Sandino es hablar
no fuera de tiempo, porque tampoco debemos, yo creo que esto debemos de metérnoslo todo. No debemos ubicar a Sandino en una fecha específica, que el 21 de febrero porque lo mataron, no, que el 18 de mayo porque nació, no, Sandino combatía todos los días. Hay grandes victorias, hay grandes batallas, hay grandes decisiones durante todo el año, y por eso es la permanencia viva de él. Entonces tenemos que estarlo recordando siempre, porque en estos tiempos en que el mundo está girando de una manera vertiginosa y la soberanía pareciera ya algo sin importancia, o le quieren quitar la importancia que tiene, tenemos que recordar a Sandino, porque la soberanía es importante para los pueblos como nosotros, los pueblos pequeños, pobres, que queremos tener identidad. Nunca debemos olvidar a Sandino, y no solo limitarnos a la jornada del 21 de febrero o la de mayo, no, todo el año, en cualquier momento. Enero, sí, Sandino, ¿por qué no? El Chipote, una gran batalla. Que además, ahí y está, así pues, sucesivamente. 1 de enero las tropas norteamericanas abandonan el país. Ahorita, 26 de enero, la batalla del Chipote. Y así, y así vamos encontrando, es decir, 2 de septiembre, la fundación del Ejército Defensor de la hay Soberanía toda una agenda, Nacional. hay toda una agenda de la soberanía nacional. El 15 de julio, el manifiesto de San Albino. Así es. Es decir, ahí podemos ir encontrando. Vamos a hacer pausa y hablamos acerca de la vida de la lucha de Sandino todavía hoy día.
continuamos agradeciendo a la banda municipal de la Alcaldía de Managua, ahora el niquinomeño, justamente para hablar de ese hombre, niño, nacido en Niquinomo, que 30 años más tarde, 20 años más tarde, a ver, sí, 30 años más tarde, del 95 al 26, 30 años más tarde, decide ofrendar su vida para la defensa de la soberanía del país. Y decíamos que en el Chipote él marca varios hitos importantes de la lucha que mantiene frente al invasor norteamericano. Y una de ellas es mantenerse vivo. 95 años después del Chipote, Sandino vive. Así es. Aunque lo hayan asesinado. ¿Ah? Y vive en muchas cosas. Y una de ellas, me parece a mí importante, es la vida de su hija, Blanca Segovia, que recientemente falleció, ¿ah? Pero que fue testimonio de la vida del general Sandino. Sí, casualmente, mira, te traigo este afiche de Blanquita, ¿verdad? Que acabamos de sacar como alcaldía de Managua. Se regaló ahorita en la misa de mes, el pasado lunes 23, hubo una misa ya de mes en la parroquia La Merced con el padre Toñito Castro, y la familia ofreció la misa. Nosotros solo apoyamos en cuanto al afiche y otras cositas, y es un digno homenaje para ella, pues ella, Blanquita, con su papá y su mamá, a quienes no pudo conocer, porque su mamá muere el día que nace ella y su papá lo asesinan 2 años más tarde. Sí. No, nació en el 33, o sea, no había cumplido el año. Un año más tarde. Sí. No había cumplido el año. Ella no había cumplido el año. Antes de cumplir el año, asesinan a su padre. Y sin embargo, a pesar de eso, ella crece con educación histórica, con educación cívica, moral, de los sandinistas que sobreviven, y la van protegiendo a través del tiempo, y la van promoviendo y le van inculcando el pensamiento de su padre. Pero es que es tal el horror que se le toma a Sandino por parte de Estados Unidos y su ejército y su herencia en Nicaragua, le tienen tanto miedo que persiguen a la niña. Sí, y a la niña, estoy diciendo una niña de 5, 6, 7 años, la tienen que sacar para Honduras. Aparte de tenerla escondida, la tienen que sacar para Honduras para protegerla, porque es decir, hay que matar a la hija de Sandino, porque ese símbolo de Sandino es evidencia de Sandino y hay que acabar con la evidencia. Primero, Somoza García quiso comprarla a Blanquita, incluso ofreció educación para ella, ¿ya? Y fue rechazada. Y entonces vino el intento ya, pues, de, bueno, si no quiere estar conmigo, porque esa era la filosofía de él, está en contra mí. Entonces, tiene que irse a Honduras y termina en Cuba. La Cuba de Fidel Castro, la Cuba del Che Guevara. Hay fotos de ella en Cuba, cantidad de fotos de ella en Cuba, y siempre con un pensamiento social comprometido. O sea, Blanquita no se desclasó, no se separó de su historia, no se separó de su sangre, muy humilde. Tuve la oportunidad de conocerla en su última etapa de vida, y la impresión que me dejó a mí es de una mujer muy humilde y muy conocedora de la historia y muy conocedora de su identidad, pero no por eso vanagloriándose de ninguna manera. Cuando cumplió años en el 2019, en 19, ella me contó sus hijos me contaron que ella estaba triste porque no podía ir a la catedral de Managua. No podía ir a la catedral, obviamente, porque se había convertido en un lugar que no se admitía a personas como ella, hija de Sandino, por todo el conflicto que se dio en el 2018, el intento golpista fallido y todo lo demás. Y ella pues no podía ir a la catedral a ver a la sangre de Cristo, porque ella era devota de la sangre de Cristo. Entonces, yo no sé si te acuerdas que en el año 2001, creo que fue, o en esos años se quemó el santuario del Cristo Negro de Esquipulas allá en el Sauce. Sí. Y con la madera, él no se quemó, el Cristo Negro no se quemó, pero sí se quemó la iglesia. Y con la madera se hicieron cruces chiquitas.
y yo tuve la oportunidad de adquirir una, te estoy hablando de hace 20 años atrás, y yo tenía esa cruz mía en mi casa y decidí regalársela a ella. Y cuando yo se la regalé a ella el día de su cumpleaños, en 2019, ella expresó un emotivísimo agradecimiento, honesto, sincero, porque dijo que por lo menos así estaba cerca de la sangre de Cristo. Doy ese testimonio de ella, una mujer de fe, una mujer realmente creyente. Hay una foto que recién acaba de divulgar la familia, donde sale ella con el padre Odorico, de allá, de la Segovia, de San Rafael del Norte. De San Rafael del Norte, perdón. Sí. Sale ella en una procesión, está el Cristo y está el padre Odorico y ella sonriente los dos. O sea, ella conoció al padre Odorico y ella tiene testimonio sobre el padre Odorico después de fallecido. Eso la familia, me imagino yo que van a empezar a dar a conocer todas estas cosas importantes de la vida de Blanca Segovia Sandino Arauz, que para mí pues merece todo el respeto y la consideración del Estado de Nicaragua en el futuro, ¿verdad? Así como la tuvo en el presidente Néstor Ortega, la compañera Rosario siempre la visitaban, la acompañaban, el general del ejército siempre estuvo atento a ella, todo el ejército estuvo atento a ella, en vida, ¿verdad? Pero ahora pues que ya no está con nosotros, también habrá que continuar recordándola y dándole los honores que mereció y que tuvo y que merece y merecerá siempre. Blanca Segovia Sandino Arauz. Mi vecina vivía cerca de mi casa. Votamos en la misma junta receptora de votos. Su bisnieta, Blanca Segovia, también dijo en la misa que ella fue a votar en las municipales y que ella estaba muy enferma y que a pesar de eso dijo, yo voy. Sí. Y fue. Y votó. Así es. Sí. Bueno, gracias por esta platicada, doctor. 95 años después de el chipote, de haber hecho un repliegue del chipote, de la victoria, entre comillas, norteamericanas contra los muñecos de pasto y los fusiles de madera en el chipote, Sandino vive. Gracias. Sandino vive, así es. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Gracias a la banda municipal de la Alcaldía de Managua por habernos acompañado. Realmente un verdadero gran esfuerzo de ellos y de nosotros, pues, para poder tenerlos acá en el estudio. Gracias por su sintonía.